Hola, soy José Luis Noriega y este es tu podcast Urologo Audio Experience. Bienvenidos. Hoy vamos a tratar un tema muy frecuente, una patología muy frecuente, una enfermedad muy frecuente que puede ocurrir desde edades muy tempranas, en la adolescencia, cuando se inicia, después de iniciar la vida sexual, hasta afectar a todas las edades, tanto hombres como mujeres. En las mujeres es un problema de salud pública y como invitada de honor para inaugurar el podcast, el cambio del podcast, tenemos a la doctora Natalie Magos. La doctora Natalie Magos es especialista en urología, egresada de la UNAM. Cursó la especialidad de urología en el Hospital General Centro Médico Nacional La Raza y tiene una maestría en patología del tracto genital inferior y virus del papiloma humano por la UTEC de España. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, José Luis. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, primero que nada, quiero comentar qué es un virus para la gente que nos escucha y nos ve. El virus tiene vida propia. Realmente no sé si se pueda describir que ese microorganismo pueda tener vida propia si no está en una célula huésped. En realidad es que, bueno, como sabemos, el virus podría ser el más inteligente de todas las especies que pueden afectar al hombre y a la mujer en temas de salud. Mucho más listo para evadir sistema inmune que las bacterias o que los hongos, y es por esto que muchas enfermedades virales, como la que vamos a platicar el día de hoy, papiloma humano, en algunas ocasiones no podemos tener una cura con una pastilla mágica como un antibiótico, porque efectivamente este virus, si bien no tiene la capacidad de vivir fuera de un organismo, sí que tiene y se sabe un montón de mañas para poder evadir la respuesta inmune local, ¿no? Es decir, evade todos los sistemas de defensa de nuestro cuerpo, y es por eso que, bueno, más adelante hablaremos de todo lo que implica en realidad el estar colonizado por un virus de estas características. Miren, justamente es como un zombie el virus. Es como The Last of Us y que el virus llega y te ataca. La respuesta inmune que la vamos a ver ahorita y la vamos a platicar es literalmente en mi mente es como si fuera un zombie súper inteligente que llega y le da en la madre a tus células así autoinmunes, a tu piel, y se queda ahí aparte, o sea, no lo puedes eliminar del todo. Bueno, este virus apenas mide 60 nanómetros de diámetro. Entonces, imagínense, un cabello humano tiene 60.000 nanómetros de espesor. Imagínense de qué micro tamaño es este. Entonces, este virus, además de ser súper inteligente, como lo comentas, también es una banda. O sea, no solamente es uno solo, sino que es una familia de virus. Son más de 200 serotipos, si no tengo mal el dato, y 40 de estos afectan a los genitales. Entonces, este virus, específicamente el del papiloma humano, es un virus de doble cadena de ADN y es capaz de reproducirse solo en células vivas. No sé si nos puedas hablar de cómo llega a la piel y nos ataca. Ok, sí, correcto. Como bien dice José Luis, en realidad es que es una familia, son un montón de integrantes. Nosotros sabemos que si bien son más de 200 genotipos, porque justo varían un poco en sus cadenas genéticas, que es lo que cambia un tanto el comportamiento que puede tener en hombres y en mujeres, ¿no? Pero bueno, recalcar solamente de estos genotipos, nosotros generalmente dividimos a esta familia en dos grandes subgrupos, los que son de alto riesgo y los de bajo riesgo. Y esto más adelante platicaremos que tiene mucha importancia, porque de esto depende el grado de enfermedad o incluso el potencial de malignidad que puedan tener tanto en hombres como mujeres. Como bien decíamos al principio, mucho más marcado en mujeres por el problema de salud pública que presentan estos grupos de alto riesgo, que en este caso pues es el cáncer cervicouterino, pero también recordar que en hombres podemos ser portadores, porque precisamente ahora que platiquemos el cómo generalmente estos virus que
llegan a la piel. Recordemos que es una transmisión que necesita forzosamente contacto. Como ya decía José Luis, este virus se parece a un zombie, no es capaz de vivir por sí mismo aislado, sino que tiene que buscar un huésped, en este caso una persona, para que, bueno, utilice en realidad el sistema de la persona para poderse replicar, ¿no? Entonces, tenemos contacto con el virus, recordemos que tiene alto porcentaje de ser contagiable, ¿ok? Si yo tengo contacto una sola vez con una persona portadora del virus, tengo hasta un 80% de posibilidad de adquirirlo. Entonces es altísimo, ¿no? Recordarlo, es altísimo. Igual así como nos platica José Luis, como un zombie. Si yo tengo contacto, la posibilidad de infectarme es un montón. Y esto depende de que el virus justo se internaliza dentro de nuestras células, que en este caso pues pueden ser células de tracto genital masculino o femenino. Ahí no hay gran diferencia, a pesar de que las del tracto femenino, perdón, del tracto masculino tienen un poco más de protección por el tipo de piel que es, ¿no? Es una piel queratinizada, lo cual nos podría proteger un poco más, pero aún así este virus llega a la célula y el asunto es que puede mantenerse ahí años, ¿no? O sea, yo puedo tener contacto del virus, adaptarse a la replicación celular y mantenerse inactivo de alguna manera durante un periodo de tiempo prolongado. Entonces, la realidad es que hablaremos más adelante del diagnóstico, pero es difícil que a veces con el hecho de que yo diga que no tengo lesiones, es que no sea portador del virus, ¿no? El virus puede estar dormido ahí muchísimo tiempo y pues bueno, más adelante vamos a hablar de ello porque justo al estar dormido tanto tiempo aprende a evadir nuestra respuesta inmune y es por eso que yo no puedo tener ninguna lesión y eso no me exime de ser portador. Ok. Bueno, entonces, como bien lo comentas, es sumamente peligroso y no quiero tampoco sonar alarmista, pero sí sonar realista y plasmar en este podcast, a ti que nos estás escuchando, que es un virus que se considera pandemia. Correcto. Más de 660 millones de personas están infectadas en el mundo. Hablando particularmente de México, tengo aquí la cifra de 61.9% de los hombres, entre 21 y 29%. No sé si esto en las mujeres podría ser mayor, yo pienso que sí. Y bueno, esto justamente es por todas las características que tú nos comentas del virus. Y bueno, hablando de las familias, en los dos grupos que nos decías que se clasificaban, esta pregunta me la hicieron justamente en mi examen de titulación. Me tocó una dermatóloga y entonces me preguntaba cuáles eran los virus más frecuentes que atacaban para cáncer cervicuterino. Y bueno, pues es una pregunta muy frecuente, pero pues obviamente con el nervio y todo a veces no te sale, ¿no? Entonces, aquí tengo virus 6 y 11, son los que generalmente se le atribuyen las verrugas genitales, y 16 y 18, como bien lo sabemos, son los que pueden estar más relacionados con algún tipo de cáncer, tanto cáncer de pene como cáncer de cervicuterino, que es más frecuente y por eso el Sistema Nacional de Vacunación protege a las mujeres en este país, pero realmente para todos deberían de poder estar accesibles estas vacunas. Entonces, hablando particularmente de la fisiopatología es una cuestión que combina el estudio de la fisiología, la patología y la bioquímica, y estudia las alteraciones de las funciones en el cuerpo para saber el por qué y cómo de las enfermedades. Es decir, o sea, nos dice cómo llega a la piel, al queratinocito, y entonces empieza a generar cambios para poderse replicar el virus y poderse quedar en la información genética del virus, de la piel sana, perdón, o de las células de la piel sana, y cómo van a evadir inmunológicamente pues, a la policía, que es el sistema inmune de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué factores de riesgo tenemos para poder contraer el virus del papiloma humano? En realidad es que son un montón, ya bien lo dijo José Luis, en realidad es considerado un virus altamente prevalente, entre el 60 y el 80% de nosotros, hombres y mujeres, en algún momento de la vida tendremos contacto con este virus. El inicio de una vida sexual a edad temprana, el hecho de tener múltiples parejas sexuales, por lo del contacto que decíamos, desde el primer contacto, posibilidades altas de contagio. En mujeres también importante, y no es que sea como
un factor de riesgo, vaya, totalmente asociado, pero sí, cuando ya tenemos la enfermedad, procurar ajustar un poco terapias hormonales anticonceptivas, que se ha visto que por el cambio en realidad que generan en el epitelio pueden precipitar un poquito más el desarrollo de algunas de las neoplasias. Y bueno, también recalcar en hombres, importante, si bien es cierto que muchas veces podemos ser portadores y no desarrollar enfermedad, recordemos que a pesar de eso y que a pesar de que cuando se presentan lesiones, como bien lo dice José Luis, son por estos virus de bajo riesgo, el 6 y el 11, también el número 16 es el número más prevalente en población general. Entonces, si bien es poco probable que yo desarrolle un cáncer de pene, porque la posibilidad de esto en realidad es bajita, existe, ¿no? Y no olvidar y no dejar de lado también que este virus está asociado a cáncer de canal anal y cáncer nasofaringeo. Entonces, importantísimo, población LGBT, hacernos estudios que más adelante platicaremos hacia dónde va el asunto, pero recordar que no solo es cáncer cervicuterino y cáncer de pene, sino que también ya se sabe que se asocia a diferentes otras patologías importantes, ¿no? Sí, justamente esto me resulta interesante del cáncer en tracto gastrointestinal por el contacto de relaciones a través del ano, eh, por el microtraumatismo que puede causar. De hecho, también aparte de este microtraumatismo, este mecanismo me parece muy parecido a el mecanismo de rascado, que es como esta autoinoculación, que es la palabra científica. Bueno, no científica, pues más técnica. Este rascado, pues a eso se refiere. O sea, justo cuando hay un contacto sexual anal hay más probabilidad de contraer no solamente virus del papiloma humano, sino otras enfermedades de transmisión sexual, porque hay microabrasiones, es decir, microaperturas de la piel, y a través de ahí se cuela este cabrón del virus y va y te ataca. Entonces ahí te puede generar verrugas, no solamente a nivel genital. Lo del tracto respiratorio lo platicábamos el otro día, que me decía Natalie, tú fulguras con este cubrebocas N95, y la verdad es que muchas veces los médicos no lo hacemos así. O sea, se me va el avión y traigo solo el cubrebocas tricapa, ¿no? O a veces hasta sin cubrebocas, porque es un procedimiento muy, muy menor. Realmente muchas veces no lo uso así como tal. Pero comentando justo esto, y también para adquirir conciencia yo y no solo ustedes, es que me ponga mi N95 cada que fulguramos una lesión. Bueno, también otra cosa que quería yo preguntarte, aparte de esto a tocar el punto de la autoinoculación, es cómo se puede prevenir el contacto del virus. Por ejemplo, yo aquí tengo que, por ejemplo, varios metaanálisis. Los metaanálisis son un conjunto de herramientas estadísticas que son útiles para sintetizar datos de una colección de estudios. Entonces, este tipo de herramienta estadística nos va a permitir decir, este procedimiento o esta cosa que te estamos ofreciendo a ti como paciente te va a ayudar para que puedas reducir el riesgo de que te puedas contagiar. Entonces, ¿qué has leído y qué has visto en tu práctica clínica, por ejemplo, en la circuncisión? Claro, de hecho es una herramienta muy valiosa, a pesar de que ya no es una práctica estandarizada, que a veces en realidad es que solo se hace por temas de religión, es una de las pocas medidas que se ha visto que en realidad disminuye la posibilidad de contraer este virus, ¿no? Entonces, si bien no es que rutinariamente esté indicada hacerla, le comento yo a mis pacientes, cuando ya hemos tenido recurrencias frecuentes o lesiones de gran volumen, es la herramienta que más nos puede ayudar, porque justo lo que va a hacer es quitar completamente la piel del prepucio distal, que es una de las zonas a las que, por las características de pH, de lubricación, que es una zona muy glandular, tiene mucho riesgo de tener este virus en replicación, ¿no? Entonces es una excelente medida.
insisto, no de manera rutinaria, pero sí muy valiosa, sobre todo si yo ya tengo el diagnóstico de VPH, porque aparte, bueno, también considerar que es un virus que necesita contacto y que por lo tanto, como el contacto puede ser no necesariamente con la parte del cuerpo del pene o del glande, también a nivel de sínfisis de pubis no hay demasiado que podamos hacer. No importante también medidas, por ejemplo, no rasurado en la región. Recordemos que cada que nosotros pasamos un rastrillo por esa zona generamos microabrasiones, que es lo que nos platicaba José Luis que pasa en relaciones sexuales anales, pero que lo mismo puedo hacer yo con autoiniculación, y es bien común, yo creo que también te pasa en la práctica clínica diaria, que el paciente tiene una lesión, ¿no? Tiene una verruga, tiene un condiloma pequeño, pero resulta que como parte de sus medidas habituales hace rasurado de la región, y entonces en el momento en el que con el rastrillo hay microabrasiones en el crecimiento del vello, pues resulta que ese virus se inocula y se dispersa por toda la zona, ¿no? Entonces, sí, circuncisión muy valiosa, tal vez mantener medidas higiénicas normales, no rasurar el sitio, especialmente si yo ya tengo una lesión que pueda propagarse de esta manera, tal vez por cuestiones estéticas recortar el vello, pero no generar ese microtrauma constante, ¿no? Sí, también me pasa mucho que se ven una lesión y se la arrancan literalmente con alguna pinza o las manos directo. Recordar que tomen conciencia de su cuerpo. Si tienes alguna lesión extraña, pues lo ideal siempre es ir a visitar a un especialista. Ahora, las lesiones, ¿cuándo te pueden aparecer? Esto es una pregunta recurrente también en mis pacientes. No sé, yo creo que te pasa exactamente lo mismo. Llegan, doctor, doctora, tuve relaciones sexuales con una persona de riesgo, o que sé que tiene VPH o que le vi verrugas, y tienen una semana. Obviamente es imposible que tengas ya alguna lesión o incluso que salga en algún estudio. Creo que el tiempo es de 2 a 9 meses, ese es el estándar, pero puede pasar incluso hasta 12 meses o 18 meses, depende de la bibliografía donde se lea. Y también, digo, lo más usual, no sé en la práctica clínica contigo, pero es que sí, como a los 2 o 3 meses ya tengan lesiones, ¿no? Correcto, sí, recordar que no es un periodo de incubación como tan cortito, es decir, si yo pasé una semana y ya no tengo nada, estoy del otro lado, no, voy a tener que mantenerme en vigilancia, como bien dice José Luis, en un tope de más o menos 9 meses, pero bueno, podrá ser un poco más, podrá ser un poco menos, ¿no? Pero sí tomar en cuenta que son periodos largos de incubación, o que incluso como platicábamos al principio, ¿no? Yo pude haber adquirido este virus hace 20 años, y también yo creo que es una pregunta común, ¿no? Llego y yo te juro que no he tenido otra pareja más que mi esposa en los últimos 10 años y lo prometo. Vaya, eso puede que sea verdad, ¿no? O sea, en realidad puede que no hayan tenido un cambio de pareja sexual, pero que hayan sido portadores de este virus hace muchísimos años, relativamente, nos manteníamos jóvenes, con buen sistema inmune, y pues el virus se mantuvo colonizándome, pero inactivo todo este tiempo, ¿no? Algo pasa, que lo vimos mucho con COVID, ¿no? Me daba COVID y resulta que mis defensas se iban al suelo, y este virus que llevaba estando en mí 10 años, aprovecha y entonces sí me da lesiones, ¿no? Creo que es algo que nos pasó a todos en la práctica clínica. Ahora Sí, veíamos exactamente, alguna cosa inmunológica me bajó las defensas, y es en el momento en el que me aparecieron las lesiones. No quiere decir que yo las haya contraído o que haya estado en contacto con el virus hace 2 meses o 3, ¿no? Pero mi sistema inmune era lo suficientemente capaz de mantenerlo, si bien no curado, sí inactivo, y algo baja mis defensas y bueno, el virus aprovecha y desarrolla lesión. Sí. Bueno, ahora hablando acerca del diagnóstico, sé que es clínico, pero aprovechando tu grado de expertise en esto, quisiera comentar otras 2 herramientas importantísimas en el diagnóstico, que es la penoscopía y el PCR. ¿Qué nos puedes hablar de la penoscopía? Correcto, como bien decían, en hombres, porque acá hay que separar completo, ¿no? Hombres y mujeres son 2 cosas diferentes en el tema de abordaje diagnóstico, pero bueno, directamente en hombres hay estudios muy valiosos como son la penoscopía, androscopía, exactamente lo mismo, porque en algunos laboratorios lo manejan con nombres diferentes, pero básicamente es lo mismo. Recordemos que, les digo yo siempre, sería como el equivalente a la colposcopía de las mujeres. Ojo, hombres, mucho menos invasiva, o sea, no hay espejos, no hay muestras de ese estilo,
tranquilo. Todo es externo, pero es un estudio que consiste en colocar un líquido que se llama ácido acético, que es el mismo líquido que utilizan en las mujeres para hacernos la colposcopía, en un porcentaje, una concentración un poquito diferente. En hombres generalmente se utiliza el 10%, pero básicamente es un líquido que colocan a nivel genital por fuera, en externo. Es un líquido que se parece como al color del yodo, como color café, de tal suerte que una vez que han colocado este reactivo, nos pasan a ver a través de un colposcopio, que no es otra cosa más que un microscopio, perdón, con filtros de colores, y es entonces en donde, si este líquido pinta zonas blancas, son zonas que nosotros les decimos acetoblancas, que son zonas positivas a lesión por virus de papiloma humano, ¿ok? Ojo, aquí puede que yo no tenga lesiones, que sean solamente que el reactivo no ha pintado y son lesiones subclínicas, ¿ok? Que dicen que probablemente yo sea portador de alguna de estas variedades de virus, pero que no he desarrollado enfermedad. Y entonces ya vamos más adelante porque es el momento perfecto para tomar medidas, que en este caso sería la vacuna, que vamos a hablar más adelante de ello, ¿no? Por otro lado, PCR, estudio altamente específico, altamente sensible, pero ojo, en hombres en realidad es que el mayor valor diagnóstico lo tiene la PCR de toma uretral. Eso quiere decir con un cepillo muy delgadito que, no sé si ustedes se acuerdan, con los que nos tomaban las muestras de COVID de nasofaringe, se parece un montón, es bien chiquito, es bien delgado, pero es un estudio que ocupa citología. Eso necesita introducir el hisopo a nivel de uretra, por donde orinan, y darle unas pequeñas giros para que justo podamos tener descamación celular, que a fin de cuentas es de donde se corre la prueba, ¿no? Es una prueba que significa prueba de polimerasa, quiere decir detecta ADN de alguna manera, y por eso es una prueba tan específica. Ojo, solo muestreamos uretra. Eso quiere decir que la PCR puede tener algunos resultados que pueden salir negativos, pero que eso no significa que yo en el resto de la piel necesariamente esté negativa. Por eso es que son pruebas combinadas que van de la mano una de otra, porque en realidad son las pruebas diagnósticas que, bueno, con las que contamos y que tienen una buena repercusión en el tratamiento y diagnóstico, ¿no? Pues muy amplia y precisa tu explicación, Natalie. Entonces, pues les decía, aparte, la primera cuestión es que acudas a algún especialista en BPH que, bueno, dependiendo del caso, a lo mejor si eres hombre vas a ir con el urólogo, si eres mujer vas a ir con el ginecólogo, o en su caso, tanto el ginecólogo te puede referir con los urólogos, como los urólogos también podemos decir, ¿sabes qué? A tu pareja, o muchas veces llegan juntos al consultorio, y pues los pasas a que revisen, a que los revise el ginecólogo a la pareja mujer, ¿no? Entonces, esto es súper importante porque eso es lo primero, la inspección. Ya después tu médico tomará la decisión de si necesitas alguna de estas pruebas complementarias y te va pues a explicar cuál es la que mejor necesitas tú. Entonces, ya que tenemos el diagnóstico, ahora sí, ¿cuál es el tratamiento para el BPH? Que muchas veces lo puedes googlear y te vas a perder en un mar de información, te vas a espantar. No es tan, claro que no es malo informarte, pero también tienes que tener pues un criterio y una responsabilidad para poder leer esa información. Entonces, aquí quisiera preguntarte específicamente qué opinas acerca del de la vacunación primero. ¿Cómo está la vacunación en México? ¿En qué consiste? ¿A partir de qué edad es mejor? ¿Cuál es la vacuna más actual, más completa? Correcto. Bueno, en vacunas, en realidad es que a nivel mundial existen o existían tres. Cervarix, que fue la primerita, esa no vamos a charlar tanto de esa porque en realidad era una vacuna solo diseñada para dos genotipos virales, 16 y 18, vacuna diseñada para proteger cáncer cervicouterino, pero en realidad es que fuera de eso no nos previene sobre condilomas ni sobre lesiones tipo verrugas. Entonces, bueno, esa ya prácticamente está en poco uso. Gardasil 4, que fue la que vino a revolucionar Cervarix. El 4 justo se refiere a la cantidad de genotipos contra las que nos protegen. Aquí sí,
16, 18, 6 y 11, que son básicamente los de batalla, ¿no? Contra los que siempre nos enfrentamos. Entonces, fue la que estuvimos utilizando mucho tiempo, que es la que sigue utilizando sector público. Bueno, ya viene una generación arriba de Gardasil 4, que es reciente en México, en realidad es que tiene muchísimos estudios ya a nivel mundial, que es Gardasil 9. Esa prácticamente nos cubre 9 genotipos de papiloma, tanto de alto como de bajo riesgo, y entonces nos confiere efectividad de protección hasta el 94%, o sea, altísimo. La realidad es que en México, lamentablemente, el sector público no considera a los hombres dentro de los esquemas de vacunación. Tienen por ahí algún esquema unidosis del cual todavía no existe el suficiente apoyo científico para decir que es válido. En un escenario real, todos tendríamos que vacunarnos, hombres y mujeres. La edad a partir de la cual tendremos que aplicarnos la vacuna sería a partir de los 9 años, que esa sería la mejor opción, ¿sale? Antes de empezar vida sexual activa, aplicarnos el esquema, que básicamente ahí solo son 2 dosis. Si empezamos de manera oportuna, solo son 2 dosis, una inicial y una a los 2 meses. Cuando somos población mayor, también está indicado vacunarnos. En realidad es que con Gardasil 9 ya no hay límite de edad. Estamos hablando de pacientes de 60 a 65 años en los que todavía se ve beneficio de la vacunación, tanto si ha estado expuesto como si no, ¿ok? En el mejor escenario no he estado expuesto, pero eso a esa edad es difícil, ¿no? Aún así, nos genera buena inmunidad. Entonces, el esquema para pacientes que ya han empezado vida sexual activa, tanto hombres como mujeres, con Gardasil 9, son 3 dosis, una dosis inicial, primer refuerzo 2 meses, segundo refuerzo 6 meses, y prácticamente ese esquema, les digo yo, único en la vida hasta ahora, ¿ok? Hay estudios muy serios que nos dicen que los niveles de anticuerpos se mantienen hasta los 10 años después de terminar este esquema de vacunación, pero bueno, no duden que de aquí a 10 años salga Gardasil 120, ¿no? Se me ocurre que bueno, eso sería lo ideal, nos daría porcentajes de efectividad súper altos, pero bueno, con la que tenemos ahora, la realidad es que la invitación es todos deberíamos vacunarnos con esquemas completos, también importante, y es una pregunta igual común. Es que yo me puse la vacuna hace 3 años cuando empezaba a sonar un poquito más y perdí seguimiento. ¿Qué pasa? Esa dosis ya no sirve. Entonces, importante cubrir el esquema completo en no más de 1 año a partir de que me he puesto la primera dosis para que no se vea afectada mi protección, ¿no? Entonces, sí, todos a vacunarse, por favor, hombres y mujeres. Súper completa la información. Entonces, recalcar que la edad de mayor beneficio sería 9 años. 9 años, correcto. A partir de los 9 hasta los 12 sería la edad de mayor beneficio y menos dosis, porque acuérdense que solo son 2 dosis. Y si todos nos vacunáramos, hombres y mujeres de esa edad, probablemente no estaríamos viendo tantas lesiones por papiloma en edades posteriores, ¿no? Entonces, sí, si tienes hijos, si tienes hermanos, el momento ideal es que lo vacunes entre los 9 y 12 años y bueno, les ahorrarás muchos temas a futuro, ¿no? Súper importante este punto. Bueno, ahora sí, quisiera yo saber qué opinas acerca del tratamiento, específicamente la electrofulguración o la eliminación con láser CO2, que es el recurso terapéutico pues más efectivo y que usualmente nosotros los urólogos son los que utilizamos con mayor frecuencia y con mucho éxito. Claro, es que sí, como bien lo dices, existen muchas modalidades de exéresis. Antes teníamos nitrógeno líquido, fulguración sencilla. En realidad es que básicamente son quemar lesiones con frío o con calor. Actualmente ya tenemos tecnologías más innovadoras disponibles. Lo que más se utiliza hoy en día es el láser de CO2 fraccionado, porque justo al ser un láser de penetración importante y como platicamos al principio, a este virus le gusta vivir dentro de la célula, y no solo dentro de la célula, sino mezclar su ADN, su carga genética con la propia sistema de replicación del queratinocito en este caso,
Y entonces, en realidad, la única tecnología que nos permite desecar proteínas, eso quiere decir eliminarlas directamente, es el láser. Entonces, vemos excelentes resultados. En realidad es que dependerá obviamente del número de lesiones que tenga el paciente, pero en la gran mayoría de los casos, probablemente con una sesión sea suficiente. De hecho, es una tecnología que utilizamos con mucha frecuencia para realizar circuncisión, ¿ok? Ahora se ha puesto, en realidad es que no es que muy de moda, pero sí, son tecnologías que nos ayudan a mejorar los resultados estéticos y funcionales de circuncisión. Muy buena opción, la cicatrización queda muy bonita, la recuperación es bastante más rápida con ayuda de esta tecnología. Recordemos que el sangrado se vuelve prácticamente mínimo, ya que este láser justo corta y coagula al mismo tiempo, entonces para cirugías como circuncisión nos es de mucha utilidad, ¿no? Pues, amigos, este podcast se los ha traído a ustedes su urólogo de confianza, José Luis. Por favor, escúchenos en Urologo Audio Experience y contáctenme en mis redes sociales, uro.noriega en Instagram, Dr. José Luis Noriega Ordaz, urólogo en Facebook. Estoy a sus órdenes y le agradecemos muchísimo su valiosa participación y sus explicaciones tan amplias y precisas a mi socia, la doctora Natalie Magos, uróloga también, que por favor dinos dónde te podemos encontrar, dónde consultas y dónde pueden agendarte una consulta. Claro, muchas gracias, José Luis. Actualmente nos encontramos en el Hospital Español de Pachuca, en el consultorio número 20. En redes sociales estamos como doctora Natalie Magos, uróloga, y el teléfono de contacto 771-124-9155. Estamos a sus órdenes, trabajamos en conjunto con Servicio de Ginecología, la Clínica de Enfermedades de Transmisión Sexual del Estado de Hidalgo, en donde, pues bueno, se trata justo de esto, ¿no? Hacer un grupo integral para que podamos abordar de la mejor manera tanto a pacientes hombres como mujeres. Contamos con androscopía, contamos con PCR, contamos con láser y todas las herramientas a su disposición. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, Natalie. Bueno, esta información es para tu beneficio, espero que te pueda resultar útil y nos vemos en la siguiente edición.